Bienvenidos a Economía sin Corbata. Cuando me dijeron que el programa de hoy vamos a hablar de campo, le dije, ustedes están locos, nos van a rajar. Se supone que este programa es hiper oficialista. ¿Cómo nos vamos a meter con un sector que está pasando por la peor crisis de su historia? Me miraron y me dijeron, Pablo, el campo está en su mejor momento. Yo dije, pero ¿cómo puede ser? Si mis amigos de la sociedad rural me dicen que esto es un desastre, que en cualquier momento empezamos a importar hasta la soja. Se rieron como si estuviese drogándome con glifosato. Porque parece que el campo en realidad no está tan mal. Y me puse a pensar y dije, puede ser, porque la verdad que uno lo ve al Momo Venegas, que es el representante de los peones rurales, y lo ve tranquilo, sin mayores preocupaciones. Debe ser porque, claro, en realidad hoy por hoy no hay tanto trabajador mal pago en el campo. Se usa mucho la del peón esclavo. Pero bueno, como no tienen sindicato, el Momo Venegas no se debe preocupar. Recuerdo que en un momento se hablaba mucho, ¿se acuerdan? Por allá por el 2008, había mucha calcomanía en los autos, todos somos el campo, todos somos el campo. Yo dije, y un poco es cierto. De hecho, el otro día fui al supermercado, tuve que hacer algunas compras de verdulería, de carnicería, y por lo que gasté, sentí que estaba comprando un poco de campo, de alguna manera. Pero la verdad es que hay algo de confusión que no es muy inocente en esto de decir que todos somos el campo, que la Argentina es solo el campo, y tampoco en pensar que el campo es todo lo mismo. Porque no es todo lo mismo. Porque de hecho, de esa cantidad que gastás de plata que gastás en el supermercado, lo que le queda al productor, al pequeño productor, no es tanto. Hay una gran diferencia en el medio. Y no es lo mismo un pequeño productor que un gran terrateniente que maneja miles de hectáreas, que heredó de su familia, que a la vez fueron donadas por el querido Julio Argentino Roca. Y de eso vamos a hablar en este programa. Porque hay distintos sectores, porque el campo tiene distintos representantes. No es lo mismo lo que dice la sociedad rural que lo que dice la Federación Agraria. No es lo mismo el gran terrateniente que el pequeño productor. No es todo lo mismo. El campo no es uno solo. Nosotros vamos a hablar de eso acá, en Economía, sin corbata y sin tranquera. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Muy buenas noches, bienvenidos a Economía sin Corbata. Tomás Luquín, Agustín Datel y José Natanson. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Muy bien? Todo bien. ¿El campo está en el mejor momento? ¿Es así? Arrancamos así, yo lo decía en el monólogo. ¿Está en un gran momento el campo argentino? ¿O no? ¿O sí? ¿Qué dice? Sí. Depende de quién le preguntes, ¿no? Seguramente ellos van a decir que están en el peor momento. ¿Depende quién? Ellos, cuando digo ellos, sociedad rural, confederaciones rurales, sistemáticamente hablan de que están en el peor momento de la historia. Y creo que no es una disputa que se pueda medir solamente económicamente, no es una ecuación de cuánto dan los balances de esas empresas o de los productores agropecuarios y de las exportadoras, sino que es una disputa política, social, económica, que va más allá. Es una disputa sobre el modelo de desarrollo que se quiere tener en la Argentina. Sí, tal cual, es así. Y además también depende mucho de este tipo de discurso que a veces se instala con qué momento te comparás, mejor, peor que cuándo. Hoy te voy a mostrar más adelante, claro, algunos números que muestran que si vos te comparás, por ejemplo, con la década anterior, estás muchísimo mejor. Ahora, si algunas quejas se direccionan a, y mirá, los precios de los productos primarios que exportamos hace 3 años atrás o 2 años atrás estaban mucho más altos de lo que están hoy. Bueno, sí, es real, estaban más altos de lo que están hoy, pero también es real que la situación del sector depende de eso, que el rol del Estado como regulador es importante. Entonces, es un conjunto muy amplio de cosas y el campo también es una cuestión muy heterogénea. A veces se simplifica mucho hablando del campo como una cuestión única, absoluta, y adentro tenés un montón de realidades diferentes, pequeños productores, grandes, acopiadores, exportadores, y ahí el rol del Estado es muy importante y sobre eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a meter en eso y en estas distintas partes del campo que no es el campo, ¿no es cierto? Efectivamente, es un entramado. ¿Qué tiene que ver un productor de mandioca que tiene 2 hectáreas con un pool de siembra que tiene 200.000 hectáreas? Digamos, prácticamente nada. Nada. Exactamente. Y a pesar no, digo, hay algo atrás de esto, de decir el campo, de esta instalación, de lo que significa para la sociedad argentina hablar de campo, y sin duda lo que está claro es que el campo ostenta mucho poder. Sí, tiene mucho peso político, efectivamente, y creo que por ahí una forma, Pablo, de
de tratar de pensar al campo, lo que llamamos el campo, que en realidad uno podría decir, bueno, el campo más poderoso, los productores más poderosos, lo que en algún momento estaban nucleados en la vieja mesa de enlace, vos te acordás, ¿no? La sociedad rural, Coniagro y demás. Uno se pregunta, ¿cuáles son los motivos por los cuales el campo tiene tanto peso político? ¿Por qué? ¿Por qué el campo tiene ese peso político, esa gravitación en la política argentina? Entonces, tratando de pensar un poco este tema, tratando de pensar la gravitación política del campo, la primera pregunta, por la cantidad, por lo que produce el campo, por el peso del campo en el PBI, por lo que los economistas... Uno creería que sí. Uno podría decir, ¿es por eso que el campo tiene tanto peso político? Vamos a ver una primera placa donde efectivamente se ve cuánto pesa el campo en el PBI. Si uno mira la placa, se ve muy clarito cómo el sector agropecuario explica, dicen los economistas, vamos a usar la tecnojerga de los economistas, explica el 8,2% del PBI, contra la industria, que explica el 17,7% del PBI, y los servicios y el comercio, que explican el 55,4% del PBI. Es decir, el peso del campo en el total de la economía argentina no es tan grande. ¿Y cómo Entonces, puede ser ¿por qué esto? tanto peso Si me económico? preguntabas antes de cómo metes, yo estaba seguro que sí, que era el, no sé, el 40%, el 50%, que era un montón. No es. Ahora, segunda pregunta, ¿es porque genera mucho empleo? Es decir, ¿es porque hay tanta gente que trabaja en el campo que lo que hace que el campo sea tan poderoso? Bueno, vamos a ver una segunda placa donde vamos a analizar la capacidad del campo de generar trabajo. ¿Cuánto trabajo genera el campo? ¿Qué porcentaje de la masa laboral, por decirlo de este modo, de la fuerza laboral trabaja en el campo? 18,1% trabaja en lo que llamamos el sector agroindustrial, es decir, la actividad primaria, los tipos que cosechan, etcétera, y la agroindustria, la aceitera, etcétera. Solo el 18,1% trabaja en el sector agroindustrial. El 81,9% restante trabaja en la industria, el comercio, los servicios, la minería, etcétera, etcétera. Entonces tampoco es por eso, tampoco es por la cantidad de empleo que genera el campo. Entonces, bueno, ¿por qué? Y esta era la pregunta que nos formulábamos hoy, ¿por qué el campo tiene tanto peso político? 3 factores, vamos a tratar de repasarlos, si te parece, Pablo, rapidito. Primer factor macroeconómico, el campo no tiene un peso muy importante en el PBI o preponderante en el PBI, tampoco tiene un peso preponderante en la generación de empleo, pero sí tiene un peso preponderante en la generación de dólares. Los dólares, todos sabemos, Argentina no fabrica dólares, ¿no es cierto? Los dólares, si no los fabrica... Ya quisiéramos, qué buena idea. Sería bueno, ¿no? Poner la fábrica de dólares. Bueno, como no fabrica dólares, ¿qué hace? Los tiene que comprar. ¿Cómo comprar los dólares? Hay diferentes maneras. Una es endeudándote, la otra es vendiendo activos, privatizaciones, y la tercera, que es la más legítima y a la que tratamos de apostar, es a través de las exportaciones. Veamos el peso del campo en las exportaciones y ahí sí vamos a ver que el sector agroindustrial, es decir, el campo más el complejo aceitero y demás, sí explica una parte importante de las exportaciones. Ahí tenemos la placa. Exactamente. No, esta es la de la generación de empleo. No, sí, está bien, no, está bien, sí, ahí la estamos viendo ahí, sí. Ahí está. Ahí está, el 57% de las exportaciones, Pablo, corresponden al sector agroindustrial. Y entonces, ahí sí, ¿el campo qué tiene? Tiene la canilla que abre o cierra la cantidad de dólares que tiene la economía. La economía argentina es una economía que tiene una industria deficitaria en dólares. Cuanto más crece la economía, más dólares necesita para funcionar. Para que se entienda esto, vos decías, dentro de lo que es el Producto Bruto Interno de la Argentina, que significa cuánto la Argentina produce, el porcentaje que produce el campo es poco, pero pasa que de ese poco porcentaje, un porcentaje muy grande se exporta. Que no es lo que sucede con los servicios, digamos, que generan mucha producción interna, pero no se exporta ni con la industria que exporta, explica el 17%. Que deberíamos aspirar también igual a eso, ya lo vamos a hablar en otro momento. El campo tiene efectivamente la canilla de los dólares. La economía argentina necesita dólares para funcionar y el campo es el que genera esos dólares. Podemos ver una foto que tenemos por ahí donde se ve la silobolsa. La silobolsa es un gran invento argentino, como el dulce de leche, como el colectivo, que es la capacidad de los productores de almacenar soja ahí estamos viendo la foto de la silobolsa, en los campos sin construir un silo, que es algo muy caro, que se hacía en otra época. Ahora vos podés guardar la soja ahí y de acuerdo a cómo viene el precio internacional, cómo viene la cosecha y cómo viene la política cambiaria, es decir, si aspirás a que el gobierno devalúe o no devalúe, los productores agropecuarios acumulan enormes cantidades de soja. Todo eso que se ve ahí no es soja, son dólares. Claro. Son dólares. Vos llevas al puerto y se transforma automáticamente en dólares porque hay una voracidad de soja y de cereales y demás en el resto del mundo, sobre todo por el ascenso de India y China, digamos, ¿no? Eso es lo que explica la competitividad de este sector. Este es entonces un primer factor que explica efectivamente el peso político del campo. Macroeconómicamente el campo es el gran sector generador de dólares. Hay una segunda explicación que es
tiene más que ver con la economía política, que es la imbricación, seguramente van a hablar de esto después en el programa, la imbricación de los intereses del campo con los intereses urbanos. La pregunta sería, ¿dónde hoy en la Argentina empieza el campo y termina la ciudad? Digo yo, un productor agropecuario que tiene, no sé, miles de hectáreas en la zona núcleo de La Pampa, con una casa en Varadero, un departamento en Barrio Norte y que además reinvierte parte de la plata que gana vendiendo soja en la construcción en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde vive? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿Qué es? ¿Un constructor? ¿Se entiende? Sí. Quiero decir, hay como un entramado que es mucho más complejo de lo que habitualmente se piensa o de cómo muchas veces se plantea el campo. Un camionero que está afiliado al gremio camionero, del compañero Moyano, que está recorriendo las rutas, pero que lleva solo cereales, solo soja. Bueno, ¿a qué sector pertenece? ¿Al sector servicios o al campo? Bueno, me parece que eso explica también que el campo tenga un enorme peso político y el emblema de eso es Expo Agro. Expo Agro es la gran feria de los productores agropecuarios, se realiza todos los años en alguna localidad muy emblemática, a veces en Varadero, se ha hecho en diferentes lugares. La organizan los dos grandes diarios argentinos, Clarín y La Nación, y ahí se ve muy claramente cómo los intereses urbanos están muy relacionados con los intereses del campo. Y un tercer factor que es histórico, decíamos, uno de macroeconomía, uno de economía política, un tercer factor histórico, el mito de la Argentina rica. Hay una idea de que la Argentina más desarrollada, de que el mejor momento de la Argentina, estamos viendo, fue en el centenario, 1910, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando Argentina efectivamente se enriqueció de manera muy rápida porque tenía buenos términos de intercambio, exportaba carne, maíz y demás. Ahora se enriqueció en un esquema muy excluyente, de una sociedad excluyente, de una sociedad desigual y además de corto plazo, fueron un par de décadas, lo comentábamos hace un rato, en la década del 70 Venezuela con el boom del petróleo duplicaba en PBI a Francia o Alemania. Hoy Omán, un emirato ahí en el Golfo Pérsico, tiene más PBI que Austria. Ahora eso hace que Venezuela o que Omán sean países desarrollados. ¿Eso hizo de la Argentina un país desarrollado? No, a pesar de eso hay un mito de que el mejor momento de la Argentina fue el momento del campo. Bueno, creo que hay que trabajar ese mito, hay que de algún modo desbaratar ese mito. Nos quedamos ahí entonces con esta base, estos 3 puntos que le dan este peso político. El enorme peso político que tiene el campo. Al campo. Y Agustín, hablábamos, y lo mencionaba José, esta cosa entre el campo y la industria, esta especie de dicotomía. Sí, tal cual, una falsa dicotomía en realidad que se plantea muchas veces. Hay una cuestión que es real, que recién explicaba muy bien José, que tiene que ver con lo que los economistas llamamos la estructura productiva desequilibrada que tiene la economía argentina. Es decir, como recién explicaba bien, el campo es el sector que genera los dólares y esos dólares son requeridos por la industria para poder importar insumos de capital, para poder la industria desarrollarse y crecer. Entonces, eso a veces genera un condicionamiento macroeconómico del campo que le da ese fuerte peso que recién explicaba que tiene y transforma esos choricitos blancos que recién veíamos, esos silobolsas, en un gran instrumento especulativo, porque en esa idea de en un sector concentrado, además muchos son concentrados, de los cuales depende la exportación, si especulan y guardan esos granos para frenar el ingreso de divisas por exportaciones, condicionan el crecimiento de la industria. Pero lo que pasó durante estos últimos años, a partir de políticas públicas específicas para eso, es que el campo mejoró, como vamos a ver en datos dentro de un rato, muy fuertemente su situación y además la industria se desarrolló también de manera muy importante. La industria generó empleo, se generaron nuevas industrias, nuevos sectores. Antes de meternos de lleno con esto y con los datos concretamente, vamos a ver un discurso del ministro de Economía, Axel Kicillof, en el Mercado Central, que tiene que ver con este tema. Ministro de Economía, Axel Kicillof, después seguimos analizando el campo, acá en Economía sin Corbata. Vamos a escuchar al ministro Kicillof. No es verdad que teníamos que optar entre un modelo agropecuario y un modelo industrial. Hemos conseguido avanzar fuertemente en la reindustrialización del país, mientras el campo argentino, con todas las tensiones que obviamente indisimulables que ha habido, pero ha logrado, y este año, por ejemplo, donde va a tener la cosecha récord de toda la historia de la República Argentina, 115 millones de toneladas. Nunca se había producido tanto en el agro. Mientras tanto, generábamos la reindustrialización del país. Es decir, que no se puede industrializar sin el campo. Pero creo también que no se puede pensar solo en el campo sin industria. Porque ese es un modelo que no es políticamente inestable solamente, es un polvorín. Es una Argentina para 6 millones de argentinos. Que es socialmente imposible, porque es políticamente imposible y porque es económicamente inviable. Mira esa corbata,
Bueno, lo dejaba bien claro el ministro de Economía, Agustín. Sí, la verdad que sí. Mirá, y si te parece ahora en esto que veníamos hablando de campo-industria, esta falsa dicotomía entre campo-industria, ¿y qué pasó el último tiempo? Te muestro algunos datos. Adelante, ¿Te parece? adelante, Así vamos viendo mejor esto. Mirá, los primeros datos que vamos a ver relacionados con el campo. Fíjate. Lo vamos a ver en términos de superficie sembrada. El número que tenemos ahí es cuál fue el crecimiento de la superficie sembrada durante la década del 90. Tuvo un crecimiento de 25%. Durante la década que va entre 2003 y 2013, la superficie sembrada tuvo un incremento del 33%, es decir, hubo un crecimiento muy fuerte del sector del campo. Pero a la vez, fíjate lo que pasó con la industria. Vamos a verlo esto con una variable relevante, en este caso, los parques industriales. En el año 2003 había 80 parques industriales en la Argentina. Hoy hay 330, en el año 2014, 330 parques industriales y con una proyección para el corto plazo de 550 parques industriales. O sea, lo que estamos viendo con estos datos que acabamos de mostrar tiene que ver con un crecimiento del campo en términos de superficie sembrada y de la industria en términos de cantidad de parques industriales. Pero vamos a ver también qué es lo que pasó con la cosecha. Fijémonos, ahí tenemos los datos de cosecha de los principales soja, maíz, trigo. Fíjense entre 2008, 2009, 2014, 2015, la campaña, cómo cada uno de estos aumentó, principalmente lo que tiene que ver con maíz, que más que duplicó su producción, y lo que tiene que ver con soja, que pasó también de 31 millones de toneladas a 59, y el total, en aquel momento, la campaña 2008-2009, en un total de 61 millones de toneladas contra 117 millones de toneladas en esta última campaña actual. Es decir, la producción del campo creció y mucho. Vamos a ver ahora otro dato relevante en relación a la industria. Fíjense las empresas industriales. Entre el año 1996 y el 2002 hubo una caída, o sea, desaparecieron 9.140 empresas industriales, de las cuales el 60% eran pymes. En la década entre 2003 y 2013 se crearon 14.621 empresas, de las cuales 6.108 fueron nuevas pymes. ¿Y qué es lo que pasó con el empleo registrado? La otra gran cuestión vinculada con el incremento de la industria y que tan relevante es. Entre 1996 y 2002 hubo una caída de empleo registrado en la industria de 167.000 puestos de trabajo, mientras que entre el 2003 y el 2013 tuvimos un incremento de empleo registrado en la industria de 499.000. O sea, lo que podemos ver acá en estos datos que acabamos de mostrar es cómo creció la industria y cómo creció el empleo registrado generado por la industria a la vez que crecía el campo en términos de superficie sembrada y en términos de toneladas producidas en esa superficie sembrada. Si te parece, Pablo, lo que vamos a ver ahora es una entrevista, una charla que tuve hace unos días atrás en el Ministerio de Economía con Augusto Costa, secretario de Comercio, donde nos está hablando de esto en la relación entre campo e industria. Adelante. En Argentina existe un argumento a lo largo de la historia que tiene que ver con que muchas veces un proceso de industrialización es contrario a los intereses de campo o que no es posible avanzar en ambos sentidos a nivel económico. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, yo creo que este gobierno en los últimos 12 años viene derribando bastantes mitos. Uno de los típicos mitos es que, por ejemplo, no se puede crecer distribuyendo al mismo tiempo, y yo creo que la experiencia de esta década demuestra que no solo no se puede crecer de una manera que no sea distribuyendo, sino que la historia argentina lo demuestra, esta última década lo demostró, y además que con el tema del campo y la industria aparece esta dicotomía, esta rivalidad, y nuevamente lo que observamos es que al tiempo que la Argentina se reindustrializó, que se duplicó prácticamente el Producto Interno Bruto industrial, el campo hoy está experimentando una cosecha récord de su historia. Para nosotros no existe tal conflicto entre un desarrollo armónico de la industria y del campo, y todas las políticas que lleva el gobierno adelante son para generar condiciones sustentables de crecimiento, tanto para los diferentes sectores de actividad como al interior de los sectores. Porque me parece una cosa importante destacar es que
no se puede hablar del campo como una generalidad, porque cuando uno analiza la producción de los principales cultivos pampeanos, llamémoslo así, el 68% de los productores que producen hasta 700 toneladas representan solo el 12% de la producción, mientras que el 2% que produce arriba de 10.000 toneladas son el 34% de la producción. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una gran heterogeneidad donde las problemáticas desde ya son distintas y por lo tanto hay que tener políticas que tengan en cuenta esto, que son las que viene desarrollando el gobierno. Bueno, Augusto Costa. Sí, ahí Augusto Costa nos explicaba parte de lo que estábamos viendo hace un ratito en datos, digamos, cómo durante este último tiempo se desarrolló y creció muy fuertemente tanto el campo como la industria y cómo eso es consecuencia de políticas públicas, políticas económicas que justamente apuntaron a eso, digo, que haya crecido la participación de manufacturas industriales en las exportaciones totales tuvo que ver con un proceso de industrialización motorizado del Estado y que a la vez permitió que el campo crezca muy fuerte, como veíamos hace un rato, en términos de producción, de cosecha, etcétera. Y marcó algo que incluso en la introducción vos mismo decías y que es muy importante y que lo remarcaba José. Cuando hablamos del campo, cuidado, la heterogeneidad es muy fuerte, las cadenas de valor son muy complejas y el rol del Estado como regulador es esencial. Y es muy importante, a mí me parece ya como mensaje directamente esperanzador hacia el futuro, es decir, se puede hacer las dos cosas, se puede crecer con el campo y se puede crecer con la industria. La verdad que para cerrar este primer bloque me parece excelente. Nos vamos al corte y seguimos en Economía sin Corbata. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Mira, esa